Bien. Bueno, como les decía, este webinar trata sobre el tema de la interoperabilidad y el cumplimiento de las directrices y estándares establecidos para que esta interoperabilidad pueda ser llevada a cabo. Les pido a los que tienen los micrófonos habilitados que los cierren, así tenemos menos interrupciones en el sonido. Perfecto. Muy bien. Y déjenme chequear una cosa sola. Ahí está. Bueno, como todos sabemos, lo nuestro tiene que ver con los repositorios digitales, trabajamos en eso y creo que no hace falta que digamos acá qué es un repositorio digital, pero sí es importante resaltar en el contexto de este webinar es que en los repositorios digitales los objetos que se depositan en los mismos son descritos a través de metadatos que facilitan su recuperación y que son abiertos e interactivos porque cumplen con protocolos internacionales que permiten la interoperabilidad entre ellos, que permiten este intercambio de información que nos importa tanto poder concretar, llevar a cabo y mantener y sostener con el tiempo. La interoperabilidad es de manera sintética y de acuerdo a lo que dice la IEEE, es la habilidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar y utilizar información. Sabemos que es necesaria porque no solo nos permite a los repositorios comunicarnos entre sí o comunicarse entre sí, sino también integrarse a redes de repositorios, como el caso de la referencia de OpenAIRE, también interactuar con otros sistemas de información, los sistemas CRIS, curriculares, etcétera, etcétera, y hacer que la información que está alojada en los repositorios se vea enriquecida en su integración con otros sistemas y incrementada la visibilidad. Como ustedes saben, esperen que voy a silenciar un micrófono. Tengo demasiadas cosas abiertas. Silenciar a todos. Ahí está. Bueno, yo sigo activa, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahí está. Cada tanto voy a tener que hacer esto a medida que se siga sumando gente porque entran todos con los micrófonos. Sí, con los micrófonos activos y entonces tengo que salir para cerrarlos. Bueno, en esto de ser interoperables, desde la referencia tenemos una misión fundamental que es dar acceso a la información científica que se aloja en los repositorios de toda nuestra región, empezando por supuesto por los países que se han integrado a la referencia, hoy en día somos 10, con Uruguay, Brasil, Colombia, México, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Y a través de estos mecanismos de cosecha y teniendo repositorios interoperables es que podemos tener un portal regional que a su vez es cosechado por el portal de la Unión Europea OpenAIRE, con lo cual la visibilidad de la producción científica de cada uno de nuestros países y de nuestra región se incrementa notablemente a través de estos protocolos y estas vidrieras a través de la cual se expone la producción científica. Sabemos que la referencia tiene ciertos criterios y exigencias para garantizar la interoperabilidad y que además ha establecido una serie de directrices, como es el documento que se denomina Metadatos y Políticas de Cosecha Interoperables para los Nodos Nacionales, del 2015, que exige que los nodos garanticen el cumplimiento, y esto se hace a veces de manera automatizada desde los nodos, permitiendo que la información sea transformada con procesos automatizados y demás, pero a la vez lo que recomendamos es que los repositorios de cada una de las redes
adopten estos criterios, los cumplan, porque entonces la calidad de los repositorios va a ser mejor, independientemente de las acciones que se puedan hacer a nivel país o a nivel regional, para mejorar esa calidad. Sabemos que los repositorios no solo integran estas redes, la referencia y OpenAIRE y demás, sino que también buscan otras alianzas, otros accesos desde otros lugares que puedan ser cosechados, y entonces cuanto más mayor calidad tengan sus registros, mejor van a ser visualizados hacia afuera. El cumplimiento para la referencia, el cumplimiento o no de esta serie de pautas y directrices determina que un registro pueda o no ser aceptado, cosechado e integrado al portal regional. Estas directrices, pautas y normas de interoperabilidad han evolucionado con el correr de los años. Al comienzo fueron las directrices driver para proveedores de contenidos de lo que era la Unión, de lo que es la Unión Europea. Luego OpenAIRE adoptó su órgano de mantenimiento, actualización y demás, con lo cual hoy es OpenAIRE quien dicta estas reglas, estas normas y estas directrices. Estamos trabajando hoy en día con la versión 3.0 que fue publicada en el 2013, y también hay directrices para repositorios de datos que también son adoptadas por OpenAIRE, mantenidas por OpenAIRE, pero también hay un esquema que es reconocido en el mundo, que es internacional y que permite describir cualquier tipo de datos más allá de su disciplina, que es DataCite, ese esquema que ha tenido distintas evoluciones, hoy va por la versión 4.2, si mal no recuerdo. Sobre ese esquema se basa también OpenAIRE para sus directrices de datos. Todavía nosotros no tenemos, en realidad desde la referencia, la recomendación es que se siga DataCite cuando se quiere describir un conjunto de datos de investigación dentro de un repositorio. Y a la vez, después les voy a contar, pero me adelanto un poco, se han publicado no hace mucho la versión 4.0 de las directrices OpenAIRE, y estas directrices 4.0 se sustentan fundamentalmente en DataCite, con lo cual lo que estamos logrando de alguna manera es que las directrices de repositorios de literatura, de publicaciones, y los repositorios de datos confluyan en cuanto a su esquema de metadatos la mayor cantidad de elementos posibles, lo cual va a hacer la vida más fácil para quienes trabajamos en los repositorios y nos toca hacer este tipo de descripciones y catalogación, y también para los usuarios y los investigadores que pueden depositar en un solo lugar idealmente, sin tener que pensar si se trata de un dato, si se trata de una publicación en donde depositan cada uno de sus objetos. En este contexto, creo que es importante destacar también que tenemos, acá en el público hay tanto bibliotecarios como informáticos, en su mayoría es un mix bastante interesante, y me parece que es vital la unión de estos dos perfiles para el éxito de los repositorios y para tener la mejor calidad posible de los registros. Los bibliotecarios conocen muy bien de normas de catalogación y esto no se aleja mucho de eso. Y los informáticos pueden ayudar y asistir también a que la calidad de los repositorios sea más sencilla sostenerla a través de mecanismos automatizados, de establecer listas de términos aceptadas, de validar cuestiones y de trabajar desde lo automatizado. Por eso es importante también que tanto informáticos como bibliotecarios sepan de la importancia de todo esto y nos permitan mejorar la calidad de la información. Como sabemos, estas pautas y normas y demás en general son esquemas de metadatos. Estos son conjuntos de reglas y elementos que determinan tanto la sintaxis como la semántica. Como saben, la sintaxis define los elementos, su orden y el formato de etiquetado o codificado.
cómo se debe presentar la información. La semántica ofrece recomendaciones de uso de los elementos y vocabularios especializados a ser utilizados, tesauros, listas de términos controlados, etc. Y además tienen reglas de contenidos que indican qué datos se registran en cada elemento y de qué modo. Digo, los bibliotecarios generalmente tenemos como regla fundamental las Anglo Cataloging Rules, con sus distintas versiones, están LEM como descriptores de materias, tesauros, etcétera, etcétera, herramientas que se manejan muy bien en el ámbito de la bibliotecología y que pueden ayudar a facilitar esta tarea también. Ejemplo de ellos son Mark XML, Mods, METS, Dublin Core, etcétera, etcétera. Bueno. Los metadatos, como sabemos, son descripciones normalizadas de recursos que sirven para que estos puedan ser correctamente identificados y recuperados por cualquier sistema de información, es decir, por las máquinas. Son comúnmente conocidos como datos sobre datos. En el documento Metadatos y Políticas de Cosecha de la Referencia se establece la obligatoriedad, definición, alcance de 18 elementos del esquema de metadatos de Dublin Core, sobre el cual se basan tanto OpenAIRE 3.0 y demás. Nosotros seguimos esa línea, por lo cual somos interoperables con el resto del mundo. No es que inventamos algo propio, sino que hicimos un perfil de aplicación para la región. Y se brindan instrucciones específicas para su registro y el uso de vocabularios controlados asociados. Estos 18 elementos que se establecen en el documento tienen distintos grados de obligatoriedad. Solo 6 son obligatorios, 4 son obligatorios y aplica, 5 son recomendados y 3 son opcionales. Creo que es importante destacar aquí que ustedes en Perú, el CONCITEC, Alicia, a través de sus directrices para el procesamiento de información en los repositorios institucionales, estableció 39 elementos, de los cuales 23 son obligatorios, 9 recomendados y 7 opcionales. En el caso de Argentina, nosotros también tenemos muchos más elementos obligatorios que los que establece la referencia, y creemos que eso incrementa notablemente la calidad de los repositorios. Por eso en general va a ser más fácil pasar de Perú a la región que de la región a Perú, si hubiera que hacer alguna interoperabilidad hacia Perú en ese caso. Como decíamos, tenemos 6 obligatorios, el título por supuesto, los datos de autores por supuesto, los datos que tienen que ver con el nivel de accesibilidad del recurso del que estamos hablando, la fecha de publicación, el tipo de documento, el identifier, el identificador, la URL que da acceso al objeto digital. En estos casos, si alguno de estos elementos está ausente o tampoco se cumplen los requisitos para su llenado, la manera, el modo, la forma y todas las indicaciones que dice la pauta para hacer completado el registro es rechazado. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso. Luego teníamos obligatorio si es aplicable, y en este caso tenemos las descripciones de materias, la descripción o resumen del documento, el dato de editor, el idioma, son estos 4 obligatorios si aplica. También estos casos, en el caso de que no aplique, no se completan, pero si los elementos se completan, deben respetarse las pautas y requisitos que se han establecido. Si no, de nuevo, el registro será rechazado. Elementos recomendados. Tenemos la información sobre las licencias de uso, de Creative Commons habitualmente, es algo que conocemos y que se utiliza para indicarle a los lectores de una obra qué derechos y qué permisos les ha dado el autor sobre ese documento para que puedan elegir qué hacer y determinar qué hacer bajo qué límites establecidos por el autor. El colaborador, que este es un elemento obligatorio siempre que se trate de un tipo de documento de tesis, el tipo en cuanto a la versión del documento, no el tipo de documento, formato,
y source, o fuente. De nuevo, estos elementos son recomendados si alguno está ausente, si alguno está presente, debe cumplir los requisitos. Caso contrario, es rechazado. Y después tenemos los opcionales, que son relación de un objeto y un registro con otro objeto en otro registro. Puede ser por distintas versiones de la misma obra, porque uno cita al otro, porque uno es el conjunto de datos de otra publicación, y entonces se hace la relación a través de este elemento de los distintos registros. La cobertura geotemporal y la audiencia, es decir, a quienes está dirigida la obra. Material para estudiantes de grado, material para alumnos de secundario, lo que fuera. A modo de ejemplos, vamos a repasar algunos. El primero es el elemento de cTitle de Dublin Core, que es obligatorio, como decíamos antes. Es el nombre que se le da al recurso. Normalmente el título es un nombre por el cual el recurso es conocido formalmente. Se solicita, igual que en las reglas de catalogación, transcribir el título del original en orden y ortografía del recurso. Utilizar las mayúsculas únicamente para la primera letra del título y los nombres propios. Los subtítulos tienen que ser separados del título mediante 2 puntos precedidos y seguidos por un espacio. Y cuando el recurso tenga el título en más de un idioma, esto que se conoce habitualmente en el ámbito de la bibliotecología como título paralelo, se debe colocar cada título en instancias separadas del elemento, es decir, uno debajo del otro. Para los bibliotecarios verán que estas cuestiones no son nuevas, son las de siempre, que se usan en catalogación, por lo cual saber catalogar facilita notablemente la vida para quienes trabajan en la calidad de los repositorios, es algo fundamental. Acá hay algunos ejemplos del título con subtítulo, ven el espacio que separa al título del subtítulo y los 2 puntos en el medio, y el título paralelo también en los distintos idiomas en que aparece el título en el recurso. Esto muchas veces hay repositorios que lo están implementando incluso si no hay un título paralelo en la obra, sino que lo agregan, lo traducen especialmente para darle mayor visibilidad al repositorio, porque sabemos que a veces todo lo que está en español no tiene la mejor visibilidad del mundo, más allá de que para nosotros es más importante que lo que está en inglés, porque es nuestro idioma natural. Pero bueno, a veces sirve para incrementar la visibilidad de los repositorios, y hay repositorios que están teniendo esta política de incluir el título en más de un idioma, para que pueda ser recuperado por otros. Luego tenemos el Creator, el DC Creator como obligatorio también. Esta es la entidad principal responsable del contenido del recurso, que puede ser una persona o una institución, como cualquier autoría. En estos casos, en los casos de nombres personales, se solicita el formato invertido, apellido, nombre, apellido, espacio, nombre, y es importante que esté la coma y el espacio, y esto tiene que ver con las cuestiones de sintaxis y de semántica que decíamos antes, y con cumplir la norma. En el caso de autores institucionales, cuando no hay una jerarquía institucional clara, igual la recomendación es describir la jerarquía de mayor a menor, separadas con puntos seguidos de espacio entre las distintas partes de la jerarquía, y en caso que no sea clara, bueno, registrar el nombre tal como aparece en la copia electrónica. Lo ideal es esto, de mayor a menor, separadas por punto, espacio y en las distintas jerarquías. Y cuando posea más de un autor, ya sea personal o institucional, colocar cada uno de estos elementos en instancias separadas. Aquí ven algunos ejemplos de apellido, espacio, nombre, y nombres de instituciones también. En el caso de alguna obra de un ministerio, por ejemplo, en general la regla dice que se encabeza por el país. Punto, espacio, nombre, como si fuera una institución más.
Este elemento, el creator, tiene las mismas reglas para contributor. El elemento de ese contributor que es obligatorio se aplica, como dijimos antes, y que es obligatorio en el caso en que la obra que estamos describiendo sea una tesis. En ese caso, el director de la tesis pasa a ser un contributor y es obligatorio. En el caso de derechos, el DC Rights tiene 3 instancias. Una es obligatoria, la segunda es obligatoria, se aplica, y la tercera es recomendada. En este elemento va la información acerca de los derechos contenidos en y sobre el recurso. En la instancia 1, el nivel de accesibilidad, que es obligatorio, implica saber qué nivel de accesibilidad o cuál es la forma, cuál es la apertura de ese objeto al mundo. Si está embargado, si está en acceso abierto, si es acceso restringido o si es un objeto cerrado. Se requiere anteponer el prefijo info _eu_repo /semantics/ y luego seguido del correspondiente término seleccionado del vocabulario controlado, que está incluido en las pautas. Estos términos es importante que siempre los escriban de la misma manera, los transcriban igual, por eso si hay una lista, un menú desplegable que permita seleccionar el término, en el repositorio vamos a tener después menos errores de transcripción. Hay mayúsculas, minúsculas que deben ser respetadas y esto hace que el término sea interoperable. La instancia 2 es la fecha de vigencia de los derechos y en el caso que un objeto se encuentre bajo periodo de embargo, hay que incluir sí o sí la fecha a partir de la cual va a estar disponible para que sea accedida al resto del mundo. En este caso, las fechas, siempre los repositorios utilizan y deben respetar el formato ISO 8601, el de 3 dígitos, 8601, que implica los 4 dígitos del año, guión, sin espacio ni nada, los 2 dígitos del mes, guión, sin espacio ni nada, los 2 dígitos del día. De nuevo, si la obra es embargada, esta información tiene que estar completada. Y la instancia 3 es esa sobre licencias de uso y derechos de autor, que es recomendada en el ámbito de la referencia, me imagino por la cantidad de elementos obligatorios que tienen en Perú, este es uno de los elementos obligatorios porque realmente es muy importante saber qué permisos se le da el autor al lector, básicamente es eso. Aquí hay una alternativa de OpenAIRE que yo diría que por ahora la dejamos de lado, pero solo para que la conozcan. Si el nivel de acceso es embargoed access, es decir, se trata de un objeto embargado, se debe consignar la fecha de fin de embargo del siguiente modo: info eu-repo /date /embargoend y la fecha con el formato ISO 8601. Digo que por el momento lo dejemos de lado porque lo que estamos tratando de hacer en esta etapa es de mejorar la calidad de los repositorios con el cumplimiento de las directrices actuales para una vez que tengamos la calidad suficiente y existan los software que lo soporten y demás, podamos dar un salto hacia la nueva versión de las directrices, que son las 4.0, sin mayores complicaciones. Y esto vuelve a cambiar en las 4.0, el info, eu-repo, etcétera, desaparecen, con lo cual no tendría sentido ponerse a trabajar a corregir esto con este formato, sino mantener bien el que tenemos vigente. Luego, materia, obligatorio se aplica. Aquí van las palabras claves, descriptores y o códigos de clasificación que describen el contenido intelectual del recurso. Esto deberán seleccionar en cada caso cuáles son los términos y utilizar las palabras claves del documento, si además incluyen un código de clasificación, ya sea CDU, DIWI o lo que fuera, y también si incluyen descriptores obtenidos de un tesauro con términos controlados, etcétera, etcétera. En este caso, de nuevo, la recomendación es en instancias separadas y repetir los elementos tantas veces como haga falta.
Si son multilingües, mejor, porque, de nuevo, ayudan a incrementar la visibilidad. Description, esto también es obligatorio si aplica, y es la información del contenido del recurso, en general el resumen, también puede ser la tabla de contenido sumario, referencias a representaciones gráficas del contenido o texto libre con información sobre el contenido. La recomendación aquí indica que colocar la primera instancia en el idioma original y luego en las siguientes instancias los idiomas en los que el resumen esté disponible o la información esté disponible. Y otra vez, recomendamos fuertemente que se incluya resúmenes en otros idiomas porque esto permite incrementar la visibilidad de la producción. Luego tenemos el elemento publisher, el editor, que es obligatorio si aplica, y es la entidad responsable de hacer que el recurso esté disponible, que haya sido publicada y difundida. Una persona o un servicio u organización puede ser el editor, puede ser tanto comercial como no comercial, y bajo ningún punto de vista, o no solo por eso, no es la institución de filiación del autor, aunque puedan coincidir más de una vez. La afiliación por ahora en estos elementos no está siendo contemplada, sí en la nueva versión de las nuevas directrices, con lo cual esta información va a tener un lugar específico para ser cargada. De nuevo, si es un editor institucional y hay una jerarquía clara de mayor a menor, hay que respetar esa jerarquía de mayor a menor, separarlas con puntos seguidas de un espacio. Aquí ven algunos ejemplos también. Y se recomienda evitar el uso de acrónimos o abreviaturas para la designación de una institución. El caso de Concitec podría ser una recomendación no favorable, pero sabemos que bibliotecológicamente si el autor hubiera sido el Concitec, porque es una obra del Concitec, en general lo que se hace en la parte editorial es repetir el Concitec como en su manera abreviada, porque la manera desarrollada ya fue en el lugar de la autoría. Date, la fecha asociada al evento del ciclo de vida del recurso. Normalmente este elemento tiene que ver con la fecha de creación, publicación, o el caso de la tesis, por ejemplo, la fecha de defensa. De nuevo, se respeta la norma ISO 8601, año, mes, día, con sus 4 dígitos, 2 dígitos y 2 dígitos respectivamente, empezando por el año, terminando por el día. Siempre que esté la información completa, se pone la información completa. En caso que solo se disponga del año, se llegará hasta el año. Luego tenemos el elemento tipo, que tiene también 2 instancias. La primera es obligatoria y la segunda es recomendada. El tipo y versión del resultado científico del cual el recurso es una manifestación. Aquí va a ir el tipo de documento y la versión del documento. En estos casos deben respetarse los términos incluidos en el vocabulario correspondiente. Hay un listado de términos aceptados en el documento de políticas de cosecha, que son los mismos tipos de documentos aceptados internacionalmente, con lo cual, de nuevo, trabajamos para garantizar la interoperabilidad. Y en este caso lo que tenemos es la referencia acepta solo 4 tipos de documentos. Seguramente ustedes en Perú en los repositorios tienen otra variedad de documentos, y en Alicia seguramente cosechen algunos tipos más. La verdad es que no estoy segura, pero es probable. Nosotros en Argentina lo hacemos, y después a la referencia se lleva solo estos 4 tipos para allí. Tenemos article, report, master thesis y doctoral thesis. Fíjense que article se escribe todo en mayúscula, report todo en minúscula, report todo en minúscula, master thesis la T va en mayúscula y todo junto, y lo mismo con doctoral thesis, todo junto y la T en mayúscula. Estos términos, si están en un listado desplegable que se puedan seleccionar, también evitan errores de transcripción, por lo cual es una recomendación a los repositorios. Luego tenemos en la instancia 2 la versión de la publicación,
que es recomendada, y acá se requiere, en los dos casos se requiere anteponer el prefijo info _eu_repo /semantics /. Y también hay que utilizar los términos del vocabulario controlado driver. En este caso, para cada tipo de documento se aceptan determinadas versiones en el marco de la referencia, por lo cual es conveniente que revisen qué tipo de versión tienen y qué tipo de documento tienen para ver si van a ser aceptados o no por la referencia, y quizás puedan conseguir una versión adecuada para que sea incorporada por la referencia. Por ejemplo, para report, en la referencia solo se aceptan las versiones published o updated, ¿sí? No el draft y no, ahora no me acuerdo cuál es la otra versión, pero ya lo vamos a ver. Y ven aquí article todo en minúscula, como decíamos antes, y published se escribe con el prefijo, por supuesto, published version y la V en mayúscula también, y todo junto. Esto sucede también con updated version y excepto draft, con el resto de las versiones. Esto es importante de nuevo. Si dice published version y la V está en minúscula, puede ser rechazado. Después hay maneras en que se hacen cambios automáticos desde los nodos y a nivel país y a nivel de la referencia. Pero lo ideal es que ustedes mismos en los repositorios respeten estas maneras de escribir cada uno de los términos que hay que escribir. Tenemos formato que es recomendado, y este es la manifestación física o digital del recurso. Sirve generalmente para saber con qué software voy a poder leer, abrir o manejar esta información a la que estoy accediendo. Aquí se solicita que se seleccione un valor de la lista registrada de IANA de los tipos de medios de Internet, conocidos como tipos MIME. Los valores admitidos están en el enlace que está ahí incluido, y no deben alterarse las mayúsculas o minúsculas. De nuevo, siempre se respeta de la misma manera. Y aquí va el formato del objeto junto a un prefijo que es application / antes de incluir el formato. Por supuesto, también siempre tienen que estar presentes las etiquetas del elemento, que son las que abren y las que cierran, y me dicen de qué elemento estoy hablando. A ver, ya que me está diciendo, esperen que no llegó, no ve la pantalla. A ver, alguien me dice que no ve mi pantalla. Quiero saber si solo ve la primera pantalla que inició. Ok. ¿Alguien más? Está bien, estamos en DC format. Ok. William, la verdad es que no sé qué decirte, pero quizás salir y volver a entrar a la sala. Ahora cambia de pantalla y me decís si funcionó para vos. Sí, ahí me avisa Valeria de la referencia por mensaje que está bien, estamos en DC format, estamos todos ahí. Que de todas maneras, el PowerPoint se los vamos a estar mandando, así que en todo caso, eso les va a permitir tenerlo y consultarlo después. Tienen allí todos los enlaces a los distintos documentos y directrices que
mencionando para que puedan consultar y tenerlas como herramienta de consulta a medida que van trabajando con cada objeto a registrar. Voy a ir, decime si con el cambio de pantalla de ahora ves el cambio, y si no, si vuelvas a entrar. Estamos ahora en el elemento identifier, que es obligatorio, y es el enlace que lleva al recurso dentro del repositorio. En primer lugar, se tienen que identificar los distintos enlaces permanentes y correspondientes al recurso, la URI, el DOI, handle, etcétera, etcétera. Recomendamos siempre, en primera instancia, utilizar la URL del repositorio, la que lleva al objeto dentro del repositorio, porque si no vamos a estar poniendo en primer lugar el enlace a la revista o a Cielo o a lo que fuera, pero fuera del repo. Si queremos atraer visitas hacia el repo y garantizar que los usuarios siempre tengan acceso a esos contenidos cuando pican en el título, deben incluir el enlace al objeto digital dentro del repositorio en primera instancia. Y siempre trabajamos con URLs estables que deben ser colocadas en primera instancia. Nosotros desde la referencia, a ver, esperen que me suena el celular y no sé si no es Valeria. Ok, listo. En primera instancia, bien, listo. Que te dan al objeto dentro del repositorio. Luego tenemos el idioma, que es obligatorio si es aplicable. La verdad no me imagino muchas situaciones en las que no tengamos esta información y no sea una información relevante para el usuario que va a acceder a ese contenido y puede saber de antemano si va a poder leerlo o no, o si va a requerir de un traductor o lo que fuera. Es el código que identifica el idioma del contenido intelectual del recurso, y en este caso debe respetarse la norma ISO 639-3, la de 3 dígitos, no el de 2. Por ejemplo, si yo recuperara SP por español, el registro sería rechazado. El código debe ser SPA. En esto también, si hay listas desplegables que nos permitan elegir directamente, por supuesto será mucho más simple y mejor la calidad del repositorio. Hay dos que están ingresados porque te acuerdas que fue una discusión que eran las mismas cosas, pero son distintas. A ver, estoy escuchando muy de lejos. ¿Alguien que está haciendo una pregunta puede ser? Bueno, para preguntas lo que les pedimos es que utilicen el chat, ¿sí? Así yo puedo ir contestando. Luego tenemos el elemento relation, es este que decíamos que es opcional y que permite que en el repositorio se generen referencias cruzadas entre un objeto digital y otro por los motivos que consideremos necesarios, ya sea la versión final del autor contra la versión del editor, una versión del objeto digital en un idioma y una versión en otro idioma, de datos asociados a una publicación, etcétera, etcétera. Y este elemento permite y sus cuestiones asociadas. Como decíamos, en todo esto hay terminología que es relevante y que debe ser respetada. Son los que llamamos vocabularios controlados, que tienen definiciones y estructuras jerárquicas y nos permiten, dentro de un contexto dado, comprender de qué estamos hablando cuando utilizamos un término. Muchas veces nos referimos a una cosa de una manera diferente.
Mi visión es llegar a la mayor cantidad de gente del mundo, entonces que todos estemos refiriéndonos a lo mismo modo va a facilitar que cualquiera pueda llegar a la información. La referencia a través de este documento de políticas de cosecha lo que exige es la aplicación de vocabularios controlados para registrar los tipos de publicación, la versión del documento y el nivel de acceso. Es importante decir que los términos tienen que ser registrados tal y cual se indica sin alteración alguna, que es lo que venimos diciendo, pero es importante machacar sobre esto, que nuestros repositorios tengan más calidad. Y tenemos, por ejemplo, el vocabulario controlado tipo de publicación, tiene el vocabulario controlado de el original de Driver y la versión 3.0 de OpenAIRE, 16 tipos de publicaciones. La referencia, como dijimos antes, acepta solo 4 y la información debe estar presente y respetar el vocabulario controlado. En este caso, la información debe ir seguida por el prefijo info:2.eu-repo/semantics/ incluir el término aceptado, ya sea artículo, tesis, latín mayúscula o report, y cuando vamos a mencionar las versiones del objeto que estamos describiendo, accepted version, me están diciendo que se corta el audio. A ver si me callo un ratito, a ver si mejora, quizás si voy más despacio. Yo veo que está andando todo bien, acá el micrófono se muestra en verde suficiente, la red está bien, ok. Accepted version, la B en mayúscula, published version, la B en mayúscula, updated version, la B en mayúscula, y en este caso no hay ninguna de las versiones de los tipos de documentos que acepta la referencia que incluyan la versión draft o borrador. Por lo tanto, recordemos, prefijo obligatorio y la manera de escribir los términos de esta forma es la forma correcta. Luego, bueno, acá están las demás versiones, como decíamos, en el caso de la referencia tampoco acepta la versión submitted version, la versión enviada a revisión por pares para una revista, solo la referencia acepta versiones aceptadas, publicadas o actualizadas, dependiendo del tipo de documento del que estemos hablando. Luego tenemos el nivel de acceso, esto que decíamos que nos permite saber si el acceso es abierto, cerrado, restringido o embargado. La información es obligatoria, tiene que estar presente y respetar el vocabulario controlado, escribirlos de la manera correcta, y también con el prefijo info:2.eu-repo/semantics/. Closed access, la en mayúscula, siempre la en mayúscula. Restricted access, embargoed access y open access. Son los términos aceptados. En los casos de estos metadatos y políticas de cosecha, los elementos, siempre hay que respetar los elementos, la obligatoriedad y las pautas para el registro. Cualquier alteración, como vimos durante todo este webinar, ya sea la ausencia de elementos obligatorios, los cambios de mayúsculas por minúsculas, no respetar la información que se espera, etcétera, implica no cumplir con la pauta, por lo tanto, se alteran los criterios de interoperabilidad establecidos. Algunos ejemplos de error. Como decimos, no solo omitir un elemento obligatorio es un error, sino también lo es no respetar la pauta para el registro. Si, por ejemplo, en el elemento DC Creator esperamos el apellido, coma, espacio, el nombre,
y en cambio encontramos el apellido, coma, espacio, nombre, espacio, fecha de nacimiento, guión, fecha de muerte, entre paréntesis, esto implica que no estamos cumpliendo la pauta y al encontrarse con información numérica y paréntesis que el validador no está esperando, el registro va a quedar rechazado. En el elemento fecha, como dijimos, ISO 8601, 2015, 08-24, guión 08-24 es lo que estaba esperando el validador, y sin embargo en lugar de guiones se encuentra la fecha invertida, empezando por el día, terminando por el año, y barras inclinadas en lugar de guión. No está respetando para nada, en este caso, el formato previsto, por lo cual el registro va a ser rechazado. Y aquí hay un ejemplo que incluí especialmente porque nos pasó a nosotros en Buenos Aires, en Argentina, había un registro que decía 2015-2207. Este vino rechazado, pasó a la referencia, pasó en el nodo nacional, pasó las validaciones de la referencia y vino rechazado desde OpenAire porque en lugar, los meses no llegan hasta el 22, llegan hasta el 12, y acá claramente hay una alteración del mes y entonces el registro fue rechazado. A ese nivel de validación se está llegando, con lo cual atentos a la hora de escribir este tipo de información. Y algún otro ejemplo, en el elemento publisher esperamos que solo diga MinSit, solo diga el editor, y sin embargo se encuentra el Buenos Aires espacio MinSit, tal y como se escribe catalográficamente hablando en las fichas de catalogación, en las bases de datos de catalogación, y entonces acá estamos agregando la ciudad de edición al dato de editor, pero acá solo se espera el editor, no la ciudad de edición. Por lo tanto, estamos no cumpliendo con la pauta. Después, esto ya lo dijimos, es importante respetar los prefijos, las mayúsculas, las minúsculas, etcétera, etcétera. Tanto en DC Type como DC Rights y en todo lo que haya un vocabulario controlado es importante respetar la pauta e incluir la información. Y como saben, nosotros desde la referencia y en los nodos nacionales utilizamos un desarrollo de la referencia que nos permite validar los metadatos de los repositorios, establecer normas de validación, reglas que dicen si acá bien dice tal término en mayúscula, o mejor dicho, acá esperamos que diga article y si todo escrito en minúscula, y si en cambio encontramos que dice article en mayúscula, el registro queda rechazado, o si dice un término que no es válido también. Hay distintos tipos de niveles de validación que uno puede hacer y elaborar. Esto se los muestro rápido, se usa en los nodos nacionales y se usa luego en la referencia para ver cuál es el nivel de aceptación o rechazo de los registros al momento de la cosecha. Nos indica qué registros son válidos, cuáles no, qué elementos se cumplen, cuáles no, de acuerdo al nivel de obligatoriedad de las directrices y pautas. Sé, y insisto mucho para eso, que la referencia está trabajando en un desarrollo para que los repositorios puedan acceder a esta validación y hacer sus propios diagnósticos de calidad, y entonces ir trabajando con estos diagnósticos en mejorar la calidad de sus repos, de sus registros. Lo que vemos aquí es cuando hay elementos que están bien y elementos que están mal con las alertas y demás, las transformaciones que se pueden hacer a nivel global. Así que honestamente espero que eso esté pronto, rápido, porque a mí me toca desde el Nodo Nacional de Argentina hacer ida y vuelta con los repositorios y hacer las validaciones y hacer los diagnósticos y decirles, mira, te falta esto, hay que corregir acá, esto no está bien, esto no está mal, y que tengan la herramienta de acceso para hacer su autodiagnóstico sería fantástico. Y queda poquito, ya estamos sobre la hora, así que me voy a apurar un poco. ¿Qué es lo nuevo? Se vienen las OpenAire Guidelines for Literature Repository Managers versión 4,
Como les decía al comienzo, se parece mucho a DataCite y a las reglas que hay entonces para datos primarios de investigación, con lo cual podemos respirar un poco. Fueron publicadas recientemente, pasan de 23 a 32 elementos, tienen mayor granularidad, permiten describir mejor los recursos que estamos describiendo, implementan a los nuevos vocabularios COAR que son multilingües, que tienen PURL, entonces ponerlo en nuestro propio idioma un término va a permitir a través del PURL que en otros lados lo recuperen como lo dicen en otros lados en el idioma que corresponda. Esto ya lo dije de DataCite, incorporan cuestiones fundamentales para nuestros repositorios, porque cuando hablamos de ciencia, identificar correctamente a los autores, las afiliaciones institucionales y sobre quienes financian la investigación de la cual surge ese objeto son temas fundamentales y estos elementos empiezan a estar en las nuevas directrices. Para ello nosotros, desde la referencia, lo que estamos haciendo, lo que está haciendo la referencia es actualizar los requisitos y apoyar la transición, difundir las nuevas guidelines a medida que los software de repositorios comiencen a soportarlas. Esto se espera que a fin de año DSpace 7 esté soportando las nuevas guidelines y creemos que eso va a ser sumamente beneficioso porque vamos a poder tener registros más ricos. Entonces, por ahora lo que estamos haciendo, como decía al comienzo, es mejorar la calidad de los que ya tenemos para que el salto sea más sencillo. Y cuando las condiciones estén dadas, empezar a decir que son obligatorios, qué elementos y demás, para que podamos trabajar con repositorios con mayor calidad y mayor cantidad de contenidos. Sí, la verdad que la herramienta es excelente y es súper útil y por eso creemos que cuando ustedes puedan tenerla les va a dar mayor información y van a poder trabajar de manera más ágil en mejorar la calidad de los repositorios. Y acá voy a mencionar algunos poquitos ejemplos, están las Guidelines 4.0 publicadas, ustedes se pueden ir acercando a ellas de manera tranquila, pausada y de a poco, aprovechando que hay tiempo todavía, pero acá les muestro algunos ejemplos. Hoy en día lo único que se exige es apellido, coma, espacio, nombre, como decíamos hoy en día para registrar a los autores, y en instancias separadas, etcétera, etcétera. Pero en las Guidelines 4.0 se va a pedir mucha más información y, por ejemplo, el apellido va a ir por un lado, el nombre por el otro. Vamos a indicar qué tipo de autores, si es personal o institucional. Se va a incluir la información sobre identificadores únicos de autor. Se va a incluir de qué identificador único de autores estoy hablando, si es ORCID, si es el identificador nacional, etcétera, etcétera. Vamos a poder poner todos los identificadores que correspondan, que hagan falta, que querramos y que conozcamos sobre ese autor. Y también la información sobre la afiliación de los autores, algo vital a la hora de generar indicadores de ciencia y poder decir cuánta producción de una institución a nivel nacional o a nivel internacional hay alojada en los repositorios. Creemos que estas nuevas pautas nos van a dar más información, sobre todo para eso, para tener información para las autoridades, información de gestión que nos permitan tener indicadores más ricos y mayor información desde los repositorios hacia la comunidad científica. Aquí un ejemplo más concreto, no la tabla, sino el cómo veíamos antes la información sobre el autor y cómo la vemos ahora, o cómo la vamos a ver mañana, digamos. Decimos que es un autor personal, apellido, coma, espacio, coma, nombre, pero también el nombre por un lado, el apellido por el otro. Vamos a decir que estamos usando ORCID, la URI de ORCID y el enlace al identificador, el identificador ORCID de la persona. Puede ver la misma información sobre el identificador nacional, etcétera, etcétera. Y la afiliación en la cual trabaja esa persona y bajo la cual produjo esa obra. Otro ejemplo, antes, como decíamos, info date / embargo, para señalar la fecha de fin de embargo.
Después, lo único que vamos a hacer es en el elemento date indicar el tipo de fecha del que estamos hablando. En este caso, elegir opción available, que es a partir de cuándo va a estar disponible el objeto para que los usuarios puedan acceder y leer, pero también va a estar la fecha, el tipo published, el tipo updated, cualquier fecha que tengamos que cargar ahí, vamos a decir qué tipo de fecha estamos cargando, con lo cual también la información va a ser mejor. Y un ejemplo más, el último, porque si no se hace demasiado largo y pesado. Antes, la información, las guidelines actuales no incluyen el registro de la información correspondiente al financiamiento, algo vital para repositorios como los nuestros, de ciencia, de tecnología, repositorios institucionales, con autoridades que quieren saber qué financiaron y a dónde fue a parar y qué se hizo con eso y qué pasó. En las Guidelines 4.0 sí está contemplada que debe registrarse el elemento Funding Reference, que será obligatorio, se aplica, por supuesto, siempre que esté esa información, y va a ser del siguiente modo. Indicar el Founder Name, el identificador de Founder. Saben que Crossref tiene también un listado, un control de autoridades, como querramos llamar, un registro de financiadores, de organismos de financiamiento, con el DOI correspondiente, el file string, luego también el award number, el título del proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta información va a estar recuperada y va a ser representada en los repositorios que vienen. Este es de nuevo, la tablita que muestra cuál es la información que acabamos de ver, antes y después. Antes no existía, después vamos a tener todo esto para generar también indicadores y dar mayor información. Es importante, yo creo que la mayoría de los que estamos acá lo sabemos, pero reforcémoslo. ¿Qué ganamos al ser interoperables? Calidad, visibilidad, indicadores y estadísticas fiables. Cuanto mayor información y más riqueza tengamos, más vamos a poder trabajar en este sentido. El fortalecimiento del repositorio, el intercambio con otros repositorios y diversos sistemas de información. Creo que pensar en tener indicadores y estadísticas fiables, sobre todo, nos va a dar una fortaleza a los repositorios que todavía no tenemos. Hoy somos una vidriera o un punto de acceso a información, pero todavía nos falta poder decir, somos una herramienta que puede dar respuestas, que puede dar información, que se puede utilizar para medir y para evaluar. El día que logremos eso, creo que vamos a estar haciendo un verdadero cambio desde los repositorios hacia la ciencia, pensando en nuevos modelos de evaluación que incluyan a los repositorios, que los repositorios den información fiable, confiable y que sean cada vez más vistos y más utilizados, no solo para encontrar lo que se está buscando, sino también para ser utilizados como una herramienta más de evaluación. Esto de integrarnos a redes, por supuesto, incrementar la visibilidad de lo que hacemos es algo fundamental. Y es todo por mi parte. Si queda alguna duda, estoy aquí disponible.